Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que estén muy bien. Hoy voy a hablarles de un tema que suele causar un poco de confusión y es los decretos legislativos y los decretos leyes. Voy a hablar de las características comunes de ambas, cuáles son sus límites, cuál es su regulación y cuál es la diferencia entre las mismas. Respecto a las características comunes, señalar que tanto los decretos legislativos como los decretos leyes son normas con fuerza de ley aprobados por el gobierno y no por las Cortes Generales. Es decir, como no son aprobados por las Cortes Generales, no son leyes en sentido estricto, pero sí tienen fuerza de ley. ¿Y ello qué implica? Que pueden modificar y derogar una ley ordinaria, no una ley orgánica, porque eso se encuentra expresamente prohibido por la Constitución y además porque las leyes orgánicas solo pueden ser modificadas o derogadas por otra ley orgánica, pero sí pueden modificar y derogar una ley ordinaria. También otro aspecto que genera confusión es si las comunidades autónomas pueden aprobar decretos leyes y decretos legislativos. Sobre esto señalar de que, de acuerdo con el artículo 127 de la Ley 39/2015, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, las comunidades autónomas sí pueden aprobar tanto decretos leyes como decretos legislativos en su ámbito territorial. Esa es su base legal. Ahora bien, respecto a los decretos legislativos, señalar que estos se encuentran regulados en el artículo 82 al 85 de la Constitución y los decretos leyes en el artículo 86 de la Constitución, que pertenecen al título tercero de la Constitución española. ¿Qué se señala ahí sobre los decretos legislativos? El artículo 82 señala que las Cortes Generales podrán delegar en el gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. ¿Qué significa esto? Significa de que para que el gobierno apruebe un decreto legislativo necesita una previa autorización por parte de las Cortes Generales, es decir, necesita una ley de delegación, una ley que apruebe las Cortes donde se establezca el tipo de norma que puede aprobar el gobierno. Ahora, esta ley de delegación puede adoptar dos formas. Puede ser a través de una ley de bases o una ley ordinaria. En caso se apruebe una ley de bases, esto implicará que el gobierno podrá aprobar un texto articulado. En caso se realice a través de una ley ordinaria, ello va a implicar que el gobierno va a poder aprobar un texto refundido. ¿Qué implica o qué significa que una norma se estructure en esta forma de texto refundido? Significa de que el gobierno pues podrá sistematizar, unificar distintas normas que regulan una misma materia, ¿no? Para eso se refunden, es como por ejemplo el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público del TREBET, ¿no? Existe una materia que es regulada y es modificada sucesivamente, entonces existe una dispersión normativa y a través de un texto refundido se busca unificar todas estas normas. Ahora bien, la propia Constitución establece unos límites respecto a los decretos legislativos y señala de que la delegación no puede afectar materias propias de ley orgánica, que ya lo hemos comentado. Además que la delegación debe realizarse de forma expresa sobre materia concreta y fijando un plazo determinado, que también esta delegación se agota, ¿no? Su uso se agota con la publicación de la norma que ha aprobado el gobierno, es decir, que cuando se publica esta norma ya no se puede seguir publicando otros decretos legislativos y que tampoco podrá permitirse la subdelegación, es decir, cuando se ha delegado esta potestad en el gobierno no puede subdelegar a su vez en un ente distinto al propio gobierno. Ahora bien, en el caso de la ley de bases para aprobar textos articulados, también se establece como límite
que la propia ley de bases no puede autorizar la modificación de la propia ley de bases, ni que tampoco se puede autorizar la aprobación de normas con carácter retroactivo. Es decir, existe también esa prohibición en el propio artículo 82. Por otra parte, respecto a los decretos leyes, señalar que este se encuentra regulado en el artículo 86 de la Constitución, y en este se establece de que el gobierno podrá aprobar este tipo de normas solo en el caso de una extraordinaria y urgente necesidad. ¿Qué significa esto? Que en una situación ordinaria, normal y común, si el gobierno quiere regular una materia, este tendrá que regularse a través de la vía ordinaria, que son las Cortes Generales, pero solo en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá aprobar este tipo de normas. ¿Quién determina cuando una situación de extraordinaria y urgente necesidad? Es el propio gobierno. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la regulación de diversas materias a raíz de los hechos sucedidos o acontecidos por el COVID, pues el gobierno aprobó una serie de decretos leyes que regulaban pues aspectos vinculados a estos. Es decir, que no se puede regular cualquier materia a través de esta vía, sino que tiene que ser una materia que tiene que tener una relación directa con esa extraordinaria y urgente necesidad, y además que la propia Constitución establece unos límites respecto a materias que no se pueden regular a través de un decreto ley. ¿Cuáles son las materias que no se pueden regular a través de un decreto ley? Son las instituciones básicas del Estado, los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero de la Constitución, el régimen de las comunidades autónomas y el derecho electoral general. Estas materias no se pueden regular de ninguna manera por decreto ley. Asimismo, la propia Constitución señala que el gobierno, una vez aprobada este decreto ley, deberá someterlo a convalidación o derogación de la totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días desde su promulgación. Es decir, que una vez que se ha aprobado ese decreto ley, no es que tenga una vigencia indeterminada, ¿no? Sino que es una norma provisional que tiene que ser convalidada o derogada por el Congreso de los Diputados. En este caso, en el caso de los decretos leyes, solo interviene el Congreso de los Diputados, no interviene el Senado, a diferencia de los decretos legislativos que hay una intervención previa por parte de ambas cámaras. En este caso no. En este caso el control es posterior una vez se ha aprobado la norma y solo por parte del Congreso. Esta convalidación o derogación por parte del Congreso es obligatoria. En caso se convalide la norma, este decreto ley, que en un inicio tiene una naturaleza provisional, pues va a quedar convertida en una norma definitiva. Y en caso se derogue el decreto ley, pues va a dejar de existir en el ordenamiento jurídico. No obstante ello, durante su periodo de vigencia hasta su derogación, los efectos que haya surgido este decreto ley van a ser completamente válidos y legales. Ahora bien, señalar también que la convalidación de un decreto ley no puede implicar enmiendas por parte del Congreso, es decir, se convalida o se deroga la totalidad del decreto ley. En todo caso, si el Congreso quiere pues realizarle enmiendas a ese decreto ley, tendrá que tramitarlo a través de un proyecto de ley. También señalar que con la convalidación del decreto ley no cambia su naturaleza jurídica, es decir, sigue permaneciendo como decreto ley, pero con carácter definitivo sin llegar a convertirse en una ley, porque no ha sido aprobada por las Cortes Generales. Entonces, para señalar cuáles son las diferencias y analogías entre ambas, diremos de que tanto los decretos leyes como los decretos legislativos son normas emanadas por el gobierno con fuerza de ley. Por otra parte,
respecto a la intervención de las Cortes Generales, hemos dicho de que en el caso de los decretos legislativos intervienen con carácter previo, porque antes de que apruebe el gobierno esa norma se requiere una ley de delegación, ya sea ley de bases o ley ordinaria. A diferencia de los decretos leyes, que no hay una intervención previa por parte de las Cortes Generales, sino solo posterior y solo por parte del Congreso, no interviene el Senado. Porque una vez promulgada, ya hemos dicho de que se tiene que comunicar al Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días desde su aprobación para su convalidación o derogación. Además de que los decretos leyes requieren como requisito previo para ser aprobados esta extraordinaria y urgente necesidad, ¿no? Sin embargo, en el caso de los decretos legislativos no requiere un requisito específico para ser aprobados. Y bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda, por favor déjenmela en los comentarios. Si les ha gustado el video, déjenme un like también. Y nada, les invito a que se suscriban al canal y ya nos vemos en el siguiente video. Adiós.